Muy bien, muy buenas tardes. Un saludo para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Un saludo también especial a todos los organizadores del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, sobre todo al Departamento de Control del Cáncer, quien ha tenido bien continuar con estas sesiones educativas en esta oportunidad mediante la plataforma Zoom. El tema que se me ha encargado el día de hoy es hablar acerca de la prevención del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una neoplasia que comienza con infección de las células de la superficie del cuello uterino por un tipo oncogénico de papilomavirus humano. Como sabemos ahora, el papilomavirus humano de alto riesgo es el causante de cáncer de cuello uterino. Y prácticamente está relacionado este virus con el cáncer de cuello uterino casi en un 100% de los casos. Aquí les muestro unos datos estadísticos publicados en la web de Globocan del año 2018, en el cual ustedes pueden ver aquí la incidencia, ¿no?, de nuevos casos en el año 2018 de cáncer de cuello uterino, aproximadamente en nuestro país de más de 4.000 casos, que representa un 11.4%. ¿no? En segundo lugar, después del cáncer de mama, ¿no?, que es el más incidente en mujeres. Acá tenemos en esta diapositiva, podemos observar en las barras azules la incidencia de los tipos de cáncer y en las barras rojas la mortalidad. Como ustedes ven aquí, ¿no?, tenemos una incidencia bien alta de cáncer de cuello uterino después del cáncer de mama y la mortalidad es casi muy semejante al cáncer de mama también. Estos son unos datos estadísticos de nuestro instituto. Como ustedes podrán observar aquí, más o menos desde el año 2014, el cáncer de cuello uterino se ubica en primer lugar entre los tipos de cáncer, ¿no?, en las mujeres, ¿no?, y que se mantiene en forma sostenida hasta el año 2018. Todavía los datos del año pasado justamente se están elaborando, pero hasta el año 2018 el cáncer de cuello uterino se mantuvo en este instituto en primer lugar, seguido de cáncer de mama. Acá también pueden ver ustedes en esas barras, ¿no?, que el cáncer de cuello uterino ocupa también el primer lugar, ¿no?, seguido de cáncer de mama. Entonces, el número de casos nuevos que más o menos nosotros tenemos, como ustedes ven aquí en esta curva ascendente, ¿no?, desde el año 2011, es que año por año son más los casos de cáncer de cuello uterino que detectamos en el instituto. Y el estadio clínico más frecuente, ¿no?, del cáncer de cuello uterino son los estadios 2 y 3, estadios localmente avanzados. Y la edad en la que la mayoría de nuestros pacientes llegan al instituto es entre 40 y 70 años de edad, o un pico entre los 50 a 60 años, que es donde necesita la mayor proporción de pacientes, seguido del grupo etario entre 40 a 49 años y después de 60 a 69 años. Esto no quiere decir que el cáncer de cuello uterino no se presente en edades más tempranas, tenemos también, ¿no?, un 2% de casos de un grupo comprendido entre 20 a 29 años de edad, ¿no?, y también tenemos en mujeres mayores de 80 años de edad. La procedencia de la mayoría de nuestros pacientes que atendemos en el instituto es del departamento de La Libertad, seguido del departamento de Ancash, Cajamarca, San Martín, y de ahí ya vienen los otros departamentos de todas nuestras regiones que tenemos bajo nuestra jurisdicción. Entonces la pregunta que nos podemos hacer ¿es prevenible el cáncer de cuello uterino? ¿Será un tipo de cáncer que lo podemos nosotros prevenir? Entonces la respuesta es sí. Definitivamente es un cáncer que sí es prevenible. Entonces, para ello nosotros contamos con dos herramientas muy importantes, que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Voy a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? Y en la prevención primaria, ¿no?, tenemos actualmente lo que es la vacunación y seguido
de la modificación de los estilos de vida y de la modificación de los factores de riesgo. De lo que es la prevención secundaria, tenemos a los métodos de detección temprana. Entonces, hablemos un poco acerca de la vacunación. Como ustedes saben, la vacuna de papillomavirus humano es una vacuna que está formulada, ¿no?, con ingeniería genética, en el cual esta vacuna consta de partículas parecidas a los virus. No es el virus, es una vacuna, ¿no?, que es parecida al virus, de la cual del virus original se ha extraído solamente una proteína, ¿no?, de la parte superficial. Y con esto se ha elaborado la vacuna, de tal manera que no es infecciosa para el organismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja la vacuna del papillomavirus humano? Una vez que es vacunada la paciente va a generar anticuerpos contra el virus del papiloma, de tal manera que cuando ella se ve expuesta al virus del papiloma, automáticamente estos anticuerpos neutralizantes van a neutralizar al virus y van a impedir que este virus genere algún daño en la paciente vacunada. Entonces, la base del efecto protector está dada por el anticuerpo neutralizante. ¿Okay? Entonces, hasta el momento, es una vacuna relativamente joven, la vacuna del papillomavirus humano, pero hasta el momento se ha visto que los niveles de anticuerpos que se producen en las personas vacunadas se mantienen estables, de tal manera de que ya aproximadamente irán más o menos como 10 años de estudio de esta vacuna, en la cual no se ha visto todavía necesidad de repetir una dosis adicional después de las que ya se ha colocado la paciente. Esta vacuna produce una cantidad de anticuerpos muy superiores a la infección natural. Ya no es una infección natural aquella que la paciente va a tener después de haberse infectado con el virus. Entonces, también es importante saber que los niveles de anticuerpos son mucho mayores en las mujeres menores de 15 años, a diferencia de aquellas de más de 15 años de edad. ¿Qué vacunas existen actualmente en nuestro medio? Son 3, ¿no?, las vacunas que existen en nuestro medio, de las cuales la más moderna es la vacuna nonavalente, llamada también Gardasil 9. Entonces, tenemos de que las vacunas están formuladas contra varias cepas de papillomavirus humano. Las primeras que salieron en el mercado fueron la vacuna bivalente, la cual estaba formulada contra los serotipos 16 y 18, que son los tipos de papillomavirus humano más frecuentes que producen cáncer de cuello uterino. La tetravalente, que se adicionaron 2 cepas más, pero 2 cepas de papiloma de bajo riesgo, que es el 6 y el 11, y la más moderna, que es la Gardasil 9, que contiene 9 cepas de papillomavirus humano, de los cuales 7 son de alto riesgo y 2 son de bajo riesgo. Se ha demostrado durante todo este tiempo que se viene vacunando a los pacientes que es una vacuna bien tolerada y segura, de tal manera que los efectos secundarios que puede producir un paciente son mínimos y básicamente es el dolor en la zona de la vacunación. También es importante saber que esta vacuna no solamente protege contra el virus del papiloma, sino a su vez también con las infecciones relacionadas con el virus del papiloma. Porque el papillomavirus humano no solamente produce cáncer de cuello uterino, sino también está involucrado en cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano, cáncer de lengua. Okay, entonces, lo ideal es vacunar, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, entre 9 a 25 años de edad. Ese es el grupo etario ideal. Los esquemas de vacunación van a diferir dependiendo de la vacuna que se coloque. En el caso de la tetravalente y la nonavalente, ¿no?, el esquema recomendado es de 3 dosis, ¿no?, una digamos ahora, la otra a los 2 meses y la última a los 6 meses, ¿no? Y para la bivalente es la segunda dosis al mes y la tercera a los 6 meses. Es importante saber que también durante todo este tiempo de los estudios que se han realizado con respecto a la vacuna, se ha visto que para niñas menores de 15 años basta con 2 dosis nada más de vacuna necesarias, y no 3. Pero en la mayoría de 15 años de edad sí es necesario todavía colocar 3 dosis de vacuna.
El intervalo entre vacuna y vacuna, en el caso de los pacientes en los cuales menores de 15 años se administran solamente 2 dosis de vacuna, puede ser la segunda a los 6 meses o en su defecto se puede extender la segunda dosis hasta 12 meses después. Es importante saber que los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? O aquellos que tienen VIH, ¿no? En ellas sí se recomienda el esquema de 3 vacunas. Muy bien, entonces la vacuna más moderna, que es la monovalente, protege aproximadamente el 97% de las lesiones precancerosas a nivel de cuello uterino, vagina y muco, ¿no? Y esta inmunogenicidad de esta última vacuna, que es la más moderna, es muy similar a sus anteriores. Entonces, esta vacuna ha demostrado un gran paso, ¿no? Un gran paso que nosotros tenemos frente a la lucha contra el cáncer de cuello uterino y frente a la lucha contra el papillomavirus humano, ¿no? De tal manera que en unos años más adelante pues, vamos a poder ver realmente los resultados de la vacunación, ¿no? En el impacto, en la disminución de la incidencia del cáncer de cuello uterino. Actualmente, la vacuna tetravalente, que es aquella que está formulada contra 4 cepas de papillomavirus humano, es la que se viene aplicando en los colegios, ¿no? A las niñas. Ok, entonces podemos en esta primera parte de la exposición sacar una conclusión, ¿no? De que la vacuna de papillomavirus humano tiene el potencial de reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entre un 70 y 90%. Eso va a depender del tipo de vacuna que se coloque. Son más efectivas, ¿no? Cuando se coloca la vacuna, una niña o adolescente antes del inicio de su vida sexual, ¿no? Entonces, antes del inicio de la exposición al virus del papiloma. Esta es una vacuna que es profiláctica, previene, no es una vacuna terapéutica, por lo tanto no va a curar si es que una paciente ya tiene un problema de precáncer o de cáncer. Pero a pesar de que es una vacuna muy buena, que sirve para prevenir el cáncer de cuello uterino, siempre es recomendable que la paciente, aún estando vacunada, continúe con los programas de tamizaje. En otras palabras, hacerse su chequeo. Porque si bien es cierto, el porcentaje de prevención que tiene esta vacuna de cáncer llega aproximadamente hasta un 90%, no es 100% tampoco. Porque debemos saber que los virus de papiloma de alto riesgo no solamente son 9, son mucho más. De tal manera que podría la paciente vacunada en algún momento adquirir un virus de papiloma de la cual no está formulada la vacuna y poder tener problemas. Por lo tanto, así sea una paciente que esté vacunada, de igual manera, siempre hay que hacer el chequeo. De repente el chequeo ya no va a ser como normalmente lo conocemos, ¿no? Que es todos los años hacerse pues, test de despistaje. Se pueden espaciar el tiempo que la paciente se puede chequear, pero nunca hay que abandonar los programas de despistaje que existen. ¿Okay? Y es importante, pues, actualmente, como lo comenté, esta vacuna se encuentra disponible para la vacunación en las niñas en el colegio, y esperemos que esta vacunación sea sostenible en el tiempo, de tal manera que se continúe año por año vacunando, porque es la única manera de un impacto a futuro. También comenté que en lo que es la prevención primaria, no solamente la vacunación, sino también tenemos que saber cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden incrementar, ¿no? La infección por el virus de papiloma, por lo tanto, incrementan la incidencia de cáncer de cuello uterino. Y algunos de ellos sí podemos modificarlos. Bueno, la edad, como les comenté en el cuadro anterior, más frecuente, ¿no? Es entre aproximadamente los 30 y 70 años de edad, ¿no? Entonces es el grupo etario que tiene, por decir, más riesgo de tener cáncer de cuello uterino. Se ha visto también en estudios que es la raza y el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces el cáncer de cuello uterino básicamente es de países de bajos recursos, ¿no? No es un cáncer muy prevalente en los países desarrollados. Y dentro de los factores de riesgo, el más importante es la infección por el virus del papiloma, que viene de la mano, ¿no? Con el inicio de las relaciones sexuales. Por lo tanto, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino prácticamente cero.
Otro factor de riesgo también es la multiparidad. Se dice que aquellas mujeres que tienen más de 4 hijos, como que tienen un poquito más de riesgo de tener cáncer de cuello uterino. Se ha visto también en estudios que los usuarios de métodos anticonceptivos orales por más de 5 años tienen también un poco más de riesgo de tener cáncer de cuello uterino, a diferencia de los que no lo usan. Y el cigarrillo está involucrado también, ¿no?, en aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino, así como de otros tipos de cáncer. Los otros factores de riesgo también tenemos la desnutrición, ¿no? En pacientes pues, que no están bien nutridos, que están nutridos, pues el riesgo es mucho mayor de que el virus pueda desarrollar a aquella persona cáncer de cuello uterino. El inicio de las relaciones sexuales también a temprana edad. También este es un factor importante que incrementa el riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, hay visto que en estudios que en menores de 18 años de edad, el riesgo es mucho mayor. Así como también aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Debido a que es mucho más frecuente la infección por el virus papiloma, ¿no?, en aquellas personas que tienen varias parejas sexuales. A veces también sucede que los pacientes dicen, pero, doctor, pero yo no tengo varias parejas sexuales, no solamente mi esposo, pero también se ha visto como factor de riesgo es la pareja, justamente, ¿no? De repente la paciente no tiene muchas parejas, pero el esposo sí tiene varias parejas sexuales, por lo tanto el riesgo se encuentra incrementado, el cáncer de cuello uterino en la pareja. Muy bien, entonces lo que podemos hacer dentro de los factores de riesgo es modificar algunos, ¿no? Modificar palabras, no consumir cigarrillo, tener una buena alimentación, de tal manera que eso pueda conferirnos un buen estado inmunológico, de tal manera que eso puede darle la lucha al virus del papiloma, ¿okay? Tratar en la medida posible de que el inicio de la vida sexual de las hijas no sea tan temprana edad, porque eso incrementa también el riesgo, ¿no? Y conversar sobre el tema, ¿no?, de hecho de tener varias parejas sexuales también incrementa el riesgo de cáncer de cuello uterino. Ahora hablemos acerca de la prevención secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en aquella paciente que ya de repente inició vida sexual? ¿Cómo podemos, qué métodos tenemos para poder diagnosticar en forma temprana antes de que el virus del papiloma llegue al estado de cáncer de cuello uterino? Entonces, para eso tenemos varios métodos, entre los cuales el más conocido es el papiloma, el Papa Nicolau, ¿no? Seguido de la citología base líquida, tenemos también la inspección visual con ácido acético, tenemos la colposcopía con la toma de la biopsia, y el más moderno que es el test de identificación del virus del papiloma virus humano. Voy a comentar cada uno de estas pruebas, ¿no?, que utilizamos para la prevención secundaria. El Papa Nicolau, como ustedes saben, pues es un método muy bueno, que da muy buenos resultados, sobre todo en países desarrollados. Entonces, la paciente que va a ser sometida a un Papa Nicolau tiene que saber de que por lo menos, ¿no?, 24 horas antes de hacerse el test de Papa Nicolau, no tiene que haber usado óvulos, cremas vaginales, no haber tenido relaciones sexuales, ¿no?, de tal manera que la muestra pueda ser obtenida en las mejores condiciones. Entonces, consiste pues en la toma de la muestra del cuello uterino, ¿no?, con una espátula, la cual es extendida en una lámina, fijada en alcohol, y posteriormente pues va a coloración y a las manos del citólogo, que va a hacer una interpretación, ¿no?, del profil que se encuentra en la lámina. Es importante saber de que el Papa Nicolau tiene una sensibilidad que no va más allá del 50%. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Muchas veces en la consulta los pacientes creen de que el Papa Nicolau les salió negativo, eso garantiza de que no tienen ningún problema y no es así. El Papa Nicolau, tiene cierto, es un método muy bueno, pero es importante saber que de 2 pacientes que tienen un problema, solamente va a detectarla a uno. La sensibilidad es un 50% porque el método es así. Lastimosamente no es un método que tiene un 100% de sensibilidad. Es muy importante saberlo, por lo tanto, se recomienda, ¿no?, de que el Papa Nicolau pues, sea revisado año a año, porque de repente en un año no detectamos un problema, pero el año siguiente sí es posible detectarlo. ¿Okay?
Entonces, es importante también saber aquí que la infección del virus del papiloma hasta llegar a cáncer de cuello uterino no es de un momento a otro, más o menos se estipula entre 10 a 20 años desde la infección del virus del papiloma hasta el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Entonces, la especificidad sí es buena, la especificidad del Papa Nicolau, pero la sensibilidad es baja. Por lo tanto, es importante esto saberlo, es importante que los profesionales de salud, todos aquellos colegas médicos, enfermeros, obstetristas que están involucrados en la toma del Papa Nicolau, es importante que siempre converse con el paciente y decirle, bueno, vamos a tomar un Papa Nicolau, pero es importante que usted sepa que independientemente del resultado, esta no es una prueba 100% segura, por lo tanto, siempre tiene que hacerse su control, ¿ok? Porque muchas veces puede quedar en la mente del paciente de que si el Papa Nicolau salió negativo, pues entonces está bien, no tiene ningún problema y se olvida del tema y de repente pues se desvincula del establecimiento de salud. ¿Okay? Y es importante saber que también el Papa Nicolau es una prueba que tiene falsos negativos y falsos positivos. ¿Qué significa? Que sale negativo teniendo un problema o que pueda salir positivo cuando de repente no hay un problema. Por eso es importante tomarlo en las mejores condiciones, ¿no? Y las mejores condiciones para tomar un Papa Nicolau, como lo comenté, que la paciente no haya tenido relaciones sexuales, no haya usado óvulos, no esté en un proceso infeccioso activo y que no esté sangrando, ¿no? Estas son las condiciones ideales para tomar la muestra de un Papa Nicolau, la cual también debe ser fijada rápidamente en alcohol para su posterior derivación, atención, ¿no? Y a lectura. Entonces, es un método que también tiene errores, tiene problemas, tanto en la toma de la muestra, puede ser que es una muestra que está mal tomada, de una zona que no es la adecuada. De repente el extendido y el fijado de esta lámina no ha sido de forma correcta, por eso se recomienda inmediatamente tomada la muestra, automáticamente se coloca de una vez el alcohol para su fijación. La lectura también puede haber errores en la lectura de la lámina, en el procesamiento y muchas veces también en la parte de los resultados. Entonces, todos estos son unos retos, ¿no? Para todo el personal involucrado y todas las personas que estamos involucradas en el proceso de Papa Nicolau, tratar en la medida posible de hacerlo de la mejor manera para disminuir, ¿no?, los falsos negativos. Las ventajas de este método, que bueno, es un método muy antiguo, es un método histórico que prácticamente es conocido por toda la población, todas las mujeres de nuestro país conocen que puede ser Papa Nicolau, es aceptado por los pacientes, saben que tienen que ir, tienen que hacerse barato también, y es altamente específico, pero la sensibilidad es baja, por lo tanto la sensibilidad es una de las desventajas de este método, ¿no? Otras desventajas es que el resultado del Papa Nicolau no está disponible de forma inmediata, ¿no? Muchas veces en establecimientos de salud alejados, la muestra tiene que viajar muchos kilómetros para su interpretación, ¿no? Y posteriormente al paciente muchas veces se le entrega el resultado varios meses después de tomar la muestra. Entonces es una desventaja, ¿no? Y por lo tanto requiere también de múltiples visitas de la paciente, no solamente para tomar la prueba, sino también para entregar el resultado. Después del Papa Nicolau se ha tratado de mejorar lo que es este test, ¿no? Y es la citología de base líquida, que es una prueba que ha mejorado, ¿no?, los falsos negativos de la prueba de Papa Nicolau. ¿Qué significa? Que como es un método automatizado, ¿no?, lo que busca es tomar la muestra, colocarla en un recipiente que contiene una solución y va a hacer de que sedimente todo lo que es los detritus, el moco o aquellas impurezas que pueda haber en la toma de la muestra, de tal manera que en la parte superficial, ¿no?, del frasquito que tiene esta solución especial se va a tomar de ahí la muestra y se va a hacer un extendido para la lectura. Por lo tanto, va a reducir el número de falsos negativos, ¿no? Aumenta la sensibilidad del Papa Nicolau convencional, por lo tanto, hay una mejoría en la sensibilidad de efectividad. Entonces, esas son las ventajas del Papa Nicolau en base líquida o citología de base líquida. Además, mediante este test también permite que de esa misma muestra se pueda hacer un estudio de papilomavirus humano. Aquí ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no?, más o menos cómo es que el citólogo observa al microscopio una muestra de Papa Nicolau convencional aquí y una muestra de citología de base líquida.
Ustedes pueden ver acá que la citología en base líquida, la muestra se ve mucho más clara, mucho mejor. ¿Por qué? Porque todos estos elementos inflamatorios que pueden observarse en un Papa Nicolau convencional, ya no los vamos a ver en citología de base líquida. Por lo tanto, va a disminuir también aquellos Papa Nicolaus informados como insatisfactorios, ¿no? Mala muestra, repetir el Papa Nicolau, entonces va a solucionar ese problema de la citología de base líquida. Una de las ventajas que es una prueba lógicamente mucho más cara que el Papa Nicolau convencional y que necesita mayor capacitación del personal citológico. Hay otro método que hace unos años atrás que le ha dado bastante importancia en nuestro país, ¿no? Y en general en los países de bajos recursos económicos, que es la inspección visual con ácido cítrico, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Que busca también diagnosticar tempranamente una lesión, ¿no? Que puede, en el mejor de los casos, detectarse en etapas de precáncer. Entonces consiste en la evaluación del cuello uterino, ¿no? Con una lámpara, con una fuente de luz, después de haber aplicado una solución que se conoce como ácido acético. Sobre todo la población objetivo es mujeres entre 30 y 50 años de edad, lógicamente que hayan iniciado vida sexual. Entonces, este test de IVA es informado como positivo, negativo o sospechoso de cáncer. El test positivo es cuando el evaluador observa un tejido blanquecino a nivel de cuello uterino. Entonces lo informa como un test positivo, un IVA positivo. Negativo cuando no observa una lesión blanquecina. Y sospecha de cáncer cuando en el momento de realizar el estudio se ve una lesión ulcerosa o una lesión exofítica a nivel de cuello uterino sangrante, ¿no? Muy altamente sospechoso de cáncer. Entonces es un método aplicable, ¿no? En nuestro medio que permite en una sola visita poder identificar un problema, ¿no? Y de repente darle solución o derivación a un hospital, a un centro de mayor complejidad. En esta imagen no podemos observar un cuello uterino de aspecto normal, ¿no? Se le aplica el ácido acético y lo que se observa, ¿no? Es una imagen similar a esta, ¿no? Un epitelio, ¿no? Blanquecino que se forma después de la aplicación del ácido acético, en el cual mediante este test de IVA podemos diagnosticar hay una lesión y lo informamos como un IVA positivo, ¿no? Y aquí, en esta imagen, podemos observar ahí, como ustedes ven en la parte central, una lesión, ¿no? Exofítica, sangrante, una lesión tumoral que tendría que ser informado como un IVA sospechoso de cáncer. Entonces, este método es muy bueno, ¿no? Es sencillo, es fácil de aprender, es de bajo costo, ¿no? Se puede aplicar en los centros de establecimiento de salud, ¿no? En las zonas más lejanas de nuestro país. El resultado es inmediato, en ese momento se les puede dar al paciente un resultado, ¿no? No va a requerir de múltiples visitas, ¿no? Y dependiendo de los resultados, pues el paciente se lo puede llevar a un hospital de complejidad para el tratamiento. Tiene sus limitaciones, sí, también tiene limitaciones, la especificidad no es muy buena, el Papa Nicolau tiene mucho mayor especificidad, eso sí, la sensibilidad es un poco mayor que el Papa Nicolau tiene, es cierto que el Papa Nicolau tiene una sensibilidad de un 50%, con este método podemos llegar hasta un 60-70% en los casos en los que el personal de salud está bien entrenado. Tiene limitaciones en las mujeres posmenopáusicas, por eso es preferible el grupo etario en el cual se hace este método de los 30 a 50 años de edad, y muchas veces es un método evaluador dependiente, ¿no? A veces puede ser subjetivo, ¿no? A mí me parece de que hay un epitelio de efecto blanco, pero de repente a otro médico no le parece, entonces muchas veces la subjetividad es una de las limitaciones de este método. Otro método que tenemos en la prevención secundaria de cáncer del cuello uterino es la colposcopía, ¿no? La colposcopía consiste en la visualización del cuello uterino con el colposcopio, ¿no? Que es un instrumento, ¿no? En el cual se cuenta actualmente en algunos establecimientos de salud. Nosotros lo tenemos en el Instituto de Tratamiento Plásticas, cuyo objetivo es identificar la lesión y poder biopsiarlo, ¿no? De tal manera que con la biopsia se puede confirmar lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos sospechando. El diagnóstico que estamos haciendo por colposcopía se confirma con la biopsia. Entonces, las condiciones para hacer la colposcopía son muy similares a los métodos anteriores, ¿no? Que la paciente no esté menstruando, que la paciente no tenga en este momento una infección
activa, de que no esté usando óvulos vaginales, de que no haya tenido relaciones sexuales. Entonces, es el momento ideal que no tenga todos estos problemas que les he mencionado para poder hacer una colposcopía, ¿no?, lo más adecuada posible. Utiliza tres soluciones, ¿no? El suero fisiológico, el ácido cétrico y una solución dorada, ¿no?, que se conoce como Ligoy. Entonces, las indicaciones de la colposcopía es cuando, bueno, un Papa Nicolau es anormal, cuando un Papa Nicolau pues, se informa como inflamatorio, en forma muy repetida, y cuando el evaluador, la persona que está examinando al paciente, observa pues un cuello uterino que no es normal, de repente ulcerativo, tan grande. Entonces es el momento de poder indicar al paciente de que vaya a hacerse una colposcopia. Ok, la ventaja es que permite hacer un diagnóstico precoz antes de que tenga cáncer la paciente, podemos identificar en etapa de precáncer, permite localizar ¿no?, para poder hacer una biopsia y el tratamiento adecuado. Y un seguimiento post-tratamiento también permite la colposcopía. Después que nosotros tratamos a un paciente, hacerle un seguimiento. ¿Qué es lo que solemos hacer en los pacientes que tratamos, ¿no? Tratamos y hacemos un seguimiento colposcópico en muchas de ellas para poder determinar o diagnosticar tempranamente si la paciente hace una recidiva. Las desventajas es que, bueno, tiene un costo elevado, muy superior a lo que es el Papa Nicolau o el IVA, ¿no? Cuesta un poquito más, tiene que hacer una capacitación un poco mayor en relación con los métodos anteriores, ¿no? Y en el cual pues, se tiene que hacer siempre un monitoreo de las personas que hacen colposcopía para poder ver que realmente lo están utilizando de la manera posible. Los hallazgos que nosotros encontramos en una colposcopía en un paciente, básicamente son el epitelio escamoso, que es este epitelio que ustedes ven acá, de un color rosado pálido, el epitelio glandular, que sería esta parte central, cuyo color es un rojito un poco más intenso, y la zona de transformación, que es la unión de ambos epitelios. Eso es lo normal que siempre vemos nosotros en un cuello uterino en una mujer. Entonces es importante sobre todo evaluar la zona de transformación, que es la zona entre la unión de estos epitelios, porque es ahí donde se inicia las lesiones precancerosas que posteriormente se pueden convertir en un cáncer de cuello uterino. Tenemos los hallazgos colposcópicos anormales, pues es la identificación de un epitelio blanco, unas imágenes que nosotros la conocemos como punteado, que puede ser fino, puede ser grueso, mosaico, vasos atípicos, y otros signos como ustedes ven ahí, que es el signo del borde interno, el signo de la cresta, que son imágenes anormales que nosotros observamos en la colposcopia. Aquí, por ejemplo, se puede observar un epitelio blanquecino, pero es un blanco muy tenue, ¿no?, por lo cual de repente lo podemos catalogar como una lesión precancerosa leve. Aquí tenemos esta otra imagen colposcópica en la cual observamos ya una lesión blanquecita un poco más intensa, por lo tanto puede ser catalogada como una indicación moderada, o sea, una lesión precancerosa, todo lo que es displasia precáncer, y aquí un poco más intensa la coloración blanquecina, de tal manera que se puede tratar de una displasia severa, ¿no? Esto es una imagen también de punteado, como ustedes ven aquí, unos puntitos rojos que se observan en esta parte del cuello uterino, es un signo colposcópico anormal, donde estos puntitos son un poquito más gruesos, eso más que nada lo vemos en lesiones precancerosas de alto grado. Esta imagen que ustedes ven acá le llamamos nosotros mosaico, son como unas rosetas o baldosas que ustedes ven en esta parte, ¿no? Que son un signo indirecto colposcópico de una lesión precancerosa, y aquí, cuando es más marcado el mosaico, ¿no?, esta lesión puede ser una lesión precancerosa de alto grado. La presencia de vasos atípicos, que son unos vasos normales, como ustedes ven aquí, dilatados, ¿no?, que observamos en el cuello uterino, puede ser un signo indirecto de una enfermedad microinvasora a nivel del cuello uterino. Acá también podemos observar la presencia de estos vasos atípicos, que son unos vasos gruesos que se interrumpen bruscamente, no se ramifican sin ramificaciones. Acá vemos más claramente, ¿no?, un vaso atípico que, como le dije, es un signo indirecto ya de que la enfermedad precancerosa se está transformando en un cáncer de cuello uterino, y eso se llama microinvasión. Y aquí también colposcópicamente podemos observar pues, un cáncer, ¿no?, cáncer de cuello uterino, una lesión exofítica, ulcerativa,
sangrante, que muchas veces es confundida, por el personal de salud como úlcera, ¿no? A veces se confunde esto con un cuadro inflamatorio, y no es un cuadro inflamatorio, sino es un cáncer de cuello uterino. Por eso es importante en toda paciente que tenga de repente una lesión ahí, a derivarla para un estudio posterior, no se puede hacer una colposcopia. Acá ya vemos una tumoración grande a nivel de cuello uterino. Esto no es más que un cáncer de cuello uterino, que tendría que estar derivado, ¿no?, a un instituto para tratamiento. Acá también observamos una lesión muy similar a la anterior, una tumoración necrofítica, ¿no?, que tendría que derivarse para tratamiento. Y dentro de los métodos de prevención secundaria, uno de los más modernos es el test de detección de papiloma virus humano, ¿no? Entonces, actualmente son dos técnicas que se utilizan, son pruebas moleculares que se utilizan para la detección de papiloma virus humano. Una de ellas es captura híbrida y la otra es PCR, ¿no? Esta técnica de identificación del virus del papiloma tiene una sensibilidad mucho más alta que el Papa Nicolau. Miren, la sensibilidad es más de un 90%. En relación al Papa Nicolau, que comentaba, que llegaba más o menos a un 50%. La sensibilidad también es buena, es aceptable, es superior al 90%, por lo tanto, es muy bueno, actualmente moderno, que tenemos para poder identificar una paciente, ¿no?, con virus de papiloma de alto riesgo, que son los que producen cáncer de cuello uterino. Las ventajas es que permite procesar un gran volumen de muestras. Podemos tomar en una población, por ejemplo, en un distrito, varias muestras de test de papiloma virus humano y procesarlas de forma automatizada. Entonces permite este test identificar, como les comenté, un papiloma virus humano de alto riesgo, que son más de 12 aproximadamente, ¿no?, que son los que producen cáncer de cuello uterino. Uno de los más comunes es el PCR, es el COVA 4800, es un test muy bueno que sirve para la identificación de papiloma virus humano. Entonces, como conclusión, es importante saber de que la prevención es la mejor arma que tenemos para combatir el cáncer de cuello uterino. Y es ahí el título de esta exposición, ¿no? Prevención de cáncer de cuello uterino es una tarea de todos. Es sumamente importante que todos nos involucremos, ¿no?, en lo que es la prevención. Sepamos, ¿no?, cómo podemos prevenir esta enfermedad. Porque lastimosamente vemos año a año que no mejoramos en cuanto a la incidencia de cáncer de cuello uterino, porque nos falta mucho todavía en lo que es prevención. Entonces, una de las herramientas que tenemos es justamente hacer un poco de educación a la población, educación a nuestros pacientes, ¿no?, y todos aquellos ahorita que están escuchando esta charla, poderlo compartir de repente, ¿no?, con familiares, con amigos, de tal manera de que todos nos involucremos, ¿no?, en esta tarea que es la prevención. Es importante también saber de que esta vacuna, ¿no?, moderna, que actualmente tenemos, que se encuentra a disposición, que se está vacunando en los colegios, va a reducir el cáncer de cuello uterino aproximadamente en un 70%. No es 100%. No es 100% porque lastimosamente las vacunas no están formuladas contra todas las cepas de papiloma virus humano. Y con la mayoría, sí. Con la más frecuente también, pero no contra todas. De tal manera que va a haber un grupo de población que todavía puede tener riesgo, a pesar que está vacunada, de tener el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, no hay que descuidar siempre el chequeo ginecológico anual. Muy bien, eso es, creo, lo más importante en lo que es esta charla de prevención de cáncer de cuello uterino, que quería traerles el día de hoy, ¿no?, empezando por la prevención primaria, secundaria. Creo que en la conclusión lo comenté, que es una tarea de todos, que tenemos que involucrarnos para, en un futuro no muy lejano, disminuir la incidencia, ¿no?, del cáncer de cuello uterino y, lógicamente, disminuir la cantidad de pacientes que actualmente van a nuestro instituto por este tipo de cáncer, y lamentablemente muchos de ellos los identificamos en estadios avanzados, ¿no? Lo que nos gustaría a nosotros en un futuro es de repente detectar el problema en precáncer, ¿no?, y ya no tener pacientes con cáncer avanzado. Por lo tanto, eso sería un gran alivio para la población. Bien, les agradezco bastante la presencia a todos ustedes, ¿no?, y me gustaría que de repente todos
lo informado en esta charla puedan difundirlo, dice a todas las personas que ustedes puedan conocer, de tal manera que todos ellos pues conozcan acerca de los métodos de detección, de lo que es la vacuna, y acudir a su centro de salud, de repente a preguntar de qué se trata, de tal manera de que tengamos a una población pues siempre, ¿no?, prevenida, que pueda acudir a servicios de salud y no esperar, ¿no?, que tenga algún problema o un síntoma, porque es importante saber de que el cáncer de cuello uterino en etapa de precáncer no produce síntomas. Ya cuando el paciente va a presentar síntomas, lastimosamente es un estadio avanzado y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que las personas, las mujeres vayan a hacer su chequeo en etapa de precáncer, diagnosticar en etapa de precáncer, en esta etapa en la cual no hay sintomatología, pero que ayudan al establecimiento de salud simplemente por su chequeo, ¿no?, que es lo que todos nosotros debemos de saber. Gracias también a todo el equipo del instituto organizador de estas charlas, ¿no?, que a pesar de la época difícil que estamos viviendo actualmente, ¿no?, hemos retomado nuevamente estas actividades académicas que considero que es muy importante, ¿no?, para toda la población en general. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Roberto Rodríguez por su excelente exposición. Doctor, tenemos una consulta de un participante. ¿La colposcopía es un método más efectivo para detectar células cancerígenas? La colposcopía, la sensibilidad llega hasta un 80%, lógicamente, también es un examen también evaluador dependiente, ¿no? Pero en manos entrenadas puede llegar hasta un 80%. En otras palabras, si nosotros vamos a comparar este método de colposcopía con un Papa Nicolau con IVA, lógicamente es muy superior, ¿no?, la probabilidad de nosotros poder detectar un problema en un paciente en etapa de precáncer. Tenemos otra pregunta. Bueno, menciona la participante. Usted, doctor, mencionó que una persona que tiene el VPH ya no se le puede administrar la vacuna del VPH, ¿verdad? Esa es la consulta de la paciente, de la participante. No es así. Mencioné que lo ideal es vacunar a la población, ¿no?, entre 9 a 25 años antes del inicio de su vida sexual, porque es ahí donde la vacuna prácticamente va a tener máximo de protección. Pero no significa que no se puede vacunar una mujer mayor de 25 años de edad. Se ha visto en los estudios que esta vacuna es efectiva con mujeres hasta los 45 años de edad. Y también en mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual, porque la vacuna más moderna está formulada contra 9 cepas de papiloma. Entonces, ¿qué significa? De que una paciente puede haber iniciado su vida sexual y de repente tener o no tener un virus de papiloma, pero si lo tiene, esta vacuna le va a proteger contra las otras cepas. No contra la papiloma, que ya lo puede tener porque no tiene ningún efecto terapéutico, pero sí le va a prevenir si es que esta persona en un futuro puede exponerse a otro tipo de papiloma. Lógicamente ya con la vacuna se va a prevenir la infección de otra cepa de papilomavirus humano. Por lo tanto, sí se puede vacunar una mujer de más de 25 años y que haya iniciado su vida sexual, porque de todas maneras va a haber un efecto protector. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿El Papa Nicolau en la gestante solo debe realizarse en el primer trimestre? Miren, yo considero en mi experiencia que la etapa de la gestación es una etapa muy importante que permite sobre todo a las obstetrices poder ver a una paciente o tener contacto con una paciente que de repente nunca acudió a un establecimiento de salud, pero fue justamente para un control del embarazo. Por lo tanto, no debe desaprovecharse la oportunidad de tomar un Papa Nicolau en una gestante, así sea en el primero, segundo, tercer trimestre. Hemos visto nosotros en el instituto muchas veces que son pacientes controladas en un establecimiento de salud que han tenido parto y posteriormente al parto, debido a que el sangrado no paraba, han acudido insistentemente a su centro de salud y han sido remitidas al instituto por tener un cáncer de cuello uterino. ¿Qué significa esto? Que estos pacientes, estando con cáncer de cuello uterino, gestado, y probablemente nunca le tomaron un Papa Nicolau o nunca le hicieron un examen ginecológico. Entonces se pierde una oportunidad valiosa
en una paciente, ¿no?, que acude por un control de embarazo, de poder detectar un problema. Entonces, yo considero que en cualquier etapa de la gestación podría hacerse un examen ginecológico, ¿no?, y la toma de Papa Nicolau. Ahora, hay que saber de que el Papa Nicolau es un método de diagnóstico. ¿Qué significa? Que yo tengo una paciente que está con un espéculo y veo una tumoración, ya no sería lo ideal tomar un Papa Nicolau. Y esa paciente hay que referirla, ¿no?, con la sospecha de que tiene un cáncer. Y ahí ya no sería lo más adecuado un Papa Nicolau, sino sería una biopsia de la tumoración para confirmación de la sospecha de cáncer que tenemos. Tenemos otra pregunta. A la madre de esta participante le sacaron el útero hace muchos años. ¿Debería realizarse una colposcopía? Porque todos los años se controla con el Papa Nicolau. Ya. Lo que actualmente nosotros manejamos es que si a una paciente esterectomizada, o sea, se le ha sacado el útero por un motivo que no está relacionado ni con cáncer ni con precáncer de cuello uterino, ya no es necesario hacerle un Papa Nicolau. Pero si a esta paciente se le ha extirpado el útero por un problema precanceroso o por cáncer, sí es necesario, ¿no?, hacer un Papa Nicolau o una colposcopía, ¿no?, como parte de un chequeo. Porque existe la probabilidad de que ese precáncer o ese cáncer pueda volver en el transcurso del tiempo. Existe. Si bien esa posibilidad es muy baja, pero existe esa posibilidad. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, si le extirparon el útero por un problema relacionado con precáncer o cáncer, yo creo que sí sería necesario, aunque sea una vez por año, hacerse cualquiera de los métodos que mencioné, ¿no?, Papa Nicolau, IVA o colposcopía, dependiendo cuál esté al acceso, digamos, de la paciente. Gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Un varón mayor de 40 años, si deseara colocarse la vacuna, ¿podría hacerlo? De ser así, ¿qué pruebas tendría que realizarse para ello? Para colocar la vacuna no necesariamente tenemos que hacer una prueba antes, ¿no? O sea, se pueden vacunar también varones. No es la edad ideal, ¿no?, más de 40 años de edad, ¿no? Pero sí, en varones adolescentes sí está demostrado su eficacia el papilomavirus humano. ¿Sí? No solamente la eficacia de la vacuna, perdón, no solamente por la protección que puede conferir a una cepa de alto riesgo, sino también porque las vacunas más modernas tienen cepas de papiloma de bajo riesgo que están relacionadas con las verrugas genitales. Entonces vamos a evitar, ¿no?, que este varón adolescente pueda tener verrugas genitales y por lo tanto contagiar a su pareja también. Entonces, yo consideraría más en lo que es varones, en niños y adolescentes, la vacunación, más que en personas mayores de 40 años. Bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos una consulta más. Dice, tengo una paciente de 49 años. Hace 2 años le dejó la menstruación y desde hace 2 días empezó con sangrado. En el 2018 tuvo un Papa Nicolau en el salud negativo. Ya, bueno, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Una paciente, es importante saber que una paciente cuando ya está en la menopausia, o sea, ya dejó de menstruar por lo menos 1 año, entonces ya no tiene por qué tener sangrado. Lo primero que tiene que hacerse en esta paciente es hacer una evaluación por un especialista, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí que evaluar, ¿no?, es si hay algún problema a nivel del cuello uterino o a nivel del endometrio. El endometrio es la parte interna del útero. Muchas veces, ¿no?, los pacientes que tienen sangrados irregulares no necesariamente es un problema a nivel del cuello uterino. En otras palabras, el Papa Nicolau no nos puede ayudar en estos casos. Puede ser un problema endometrial, y ahí hay que hacer una ecografía transvaginal para determinar el grosor endometrial, porque de repente ahí tiene un problema, ¿no?, que puede estar relación con un cáncer de endometrio, que es otro tipo de cáncer diferente al cáncer de cuello uterino. Entonces, lo primero que hay que hacer, en el caso específico de la señora de 49 años de edad, es acudir a un médico especialista para examen ginecológico, ¿no?, y de repente Papa Nicolau, no lo sé, dependiendo de los hallazgos, y la toma de una ecografía transvaginal. Doctor, otra pregunta. Dice, ¿a varones de 12 años se les puede administrar la vacuna del VPH? Sí, claro que sí. Sí, sí, claro. Sí, adolescentes, niños pueden vacunarse. Sí, doctor.
Si una paciente se le hace una histerectomía total por un cáncer, posteriormente, ¿de qué zona se tomaría la muestra para realizar el PAP? El Papa Nicolás se toma de la vagina, ¿no? De la vagina en este caso. Ya no el cuello uterino porque ya no tiene, ¿no? Ahora también, esta pregunta me permite aclarar algo también que es sumamente importante. Hay que saber si es que la paciente se ha hecho una histerectomía total o una histerectomía subtotal. Porque es frecuente a veces que el ginecólogo hace una histerectomía subtotal, en otras palabras, deja el cuello uterino, sobre todo cuando el paciente padece de miomas, ¿no? Entonces, retira solamente la parte del cuerpo uterino, en donde están los miomas, y deja el cuello uterino. Por lo tanto, esta paciente, si bien es cierto que ha sido operada, pero al tener el cuello uterino, esta paciente siempre, todos los años, sigue haciendo bichqueo. Ahora, en el caso de las pacientes en las cuales se ha extirpado todo, incluido el cuello uterino, es de la vagina donde nosotros tomamos el Papa Nicolau. Pero ojo, en los pacientes que ha sido histerectomizada por problemas relacionados con precáncer o cáncer de cuello uterino, ¿no? En los pacientes que se les ha sacado todo el útero por problemas que no están relacionados con cáncer o precáncer, no es necesario hacer el Papa Nicolau. Otra consulta más. ¿Cuál sería la actitud si nos encontramos frente a una disociación colpocitológica? Bueno, llámese disociación colpocitológica es cuando, digamos, la colposcopía encuentra algo diferente a lo que dice el Papa Nicolau. Entonces, el Papa Nicolau puede ser negativo y en la colposcopía encontramos una lesión o viceversa, ¿no? El Papa Nicolau puede salir una lesión positiva, ¿no? Y en la colposcopía no encontramos nada, no tenemos nada. Ahí lo mejor es, en el examen colposcópico, hacer una biopsia, ¿no? Y es la biopsia que va a mandar, digamos, en el manejo de esta paciente. En todo caso, si es negativa la biopsia, lo mejor que podemos hacer es remitir a la paciente a un control en unos 6 meses. Bien, doctor. Doctor, otra pregunta. El manejo en el caso de los NIC1 persistente y si en los controles se puede incluir el test ADN-PBH en las pacientes conizadas por NIC. Bueno, el test de papilomavirus humano está planteado ya dentro del programa, ¿no?, de control en nuestro país. O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer es incluir al test de identificación de papilomavirus humano dentro de nuestro programa, de tal manera que pueda estar accesible a toda la población y de repente a un costo muy reducido. Actualmente este test se realiza pero en forma particular y el costo es un poco elevado, por lo tanto la mayoría de nuestra población no puede tener acceso a este test. Lo ideal sería que esté incluido dentro del programa, ¿no? Dentro del programa del Ministerio de Salud, de tal manera que pueda realizarse a un costo tan similar como el Papa Nicolau. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, ¿por qué? Porque ya nosotros haríamos test de papilomavirus humano a todas las pacientes y solamente nos quedaríamos con aquellas en las cuales el test es positivo. De tal manera que si el test es negativo, la quitamos en 5 años del siguiente control, ¿no? Y le hacemos nuevamente el test. Y en los pacientes que son positivos ya lo derivamos a una segunda prueba, como puede ser una colposcopía. ¿Okay? Entonces, ahora, como parte de un seguimiento, creo que por ahí iba la pregunta. Si yo tengo una paciente que ha tenido un precáncer, lo he conectado, por ejemplo, lo he tratado, y le hago un seguimiento con un test, sí, también el test sirve para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque esta paciente, que en algún momento ha sido papilomavirus humano positivo, ¿no? Si yo le hago un seguimiento con el test y ya me sale negativo, eso definitivamente va a garantizar el éxito del tratamiento y por lo tanto la posibilidad de recidiva de esta lesión prácticamente cero. Bien, gracias, doctor. Una última pregunta. ¿Una paciente con displasia leve aún podría colocarse la vacuna? Sí, claro que sí. Como les comenté, esta displasia leve puede haber sido provocada de repente por un virus de bajo riesgo, ¿no? Y la vacuna, sobre todo, el fuerte de la vacuna son los virus de alto riesgo. Entonces, pero vamos a suponer que esta paciente, esta displasia leve le ha producido un virus de alto riesgo, pero probablemente uno, ¿no? La vacuna le va a proteger contra, la más moderna, contra 8 cepas más. De tal manera que sí se podría vacunar. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Gracias por su excelente ponencia. Gracias, doctor Torres, doctora Miriam Villanueva, muchas gracias siempre por la invitación, siempre por estar al pendiente de estos temas tan importantes
para toda nuestra población. Un abrazo a todo este equipo, también y a todo el equipo comprometido en lo que es telemedicina del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, y esperamos seguir en esta línea siempre de capacitación a toda la población. Muchas gracias, doctor.